Nos corresponde estudiar en esta ocasión la clase 4.2, donde hablaremos de la relación entre los elementos del patrón del cono, dando una continuidad a este tema que abordamos en la clase anterior. En el problema inicial, como pueden ver, nos dice que utilizando las fórmulas de la clase anterior debemos determinar las medidas de los siguientes elementos. Primero, en el número 1 nos habla del radio, dado el ángulo central del sector circular y la generatriz del cono. Las fórmulas hay que tomarlas en cuenta, estas son las que vimos en la clase anterior. La longitud del cono es 2pi por radio, y si tenemos el ángulo central, entonces la longitud es el ángulo θ entre 180 por pi por la generatriz. Esas son las dos fórmulas que necesitamos tomar en cuenta para resolver esto. Entonces, a partir de ambas podemos tener la siguiente relación, es decir, 2pi por radio tiene que ser igual a θ sobre 180 por pi por g. ¿Y eso a qué se debe? Pues simplemente, como aquí el problema ya dice que ambas representan la longitud, entonces tienen que ser necesariamente iguales. De ahí podríamos despejar el valor del radio. Entonces, al despejar el valor del radio, pueden notar ustedes que 2pi está multiplicando. Si está multiplicando, pasa a dividir. Entonces nos quedaría, del otro lado tenemos θ sobre 180, y este 2pi pasa a multiplicar por aquí. Entonces tendríamos abajo 2pi por pi, que ya tenía la fórmula por la generatriz. Ahora ahí podríamos hacer las operaciones. Si usted multiplica 180 por 2 le va a dar 360 y el pi se va a simplificar. Entonces nos quedaría θ sobre 360 por la generatriz, que es esta expresión que está aquí. ¿Bien? Solamente que aquí yo se las presenté ya despejada, pero resulta del cálculo que acabo de realizar. Bastante fácil. Ese es el cono, ya sabemos el procedimiento que describimos en la clase anterior para llegar a esto, haciendo los cortes necesarios a un cono. Entonces tendríamos ya el sector circular y el círculo que forman dicho cono. La primera pregunta está respondida. En el número 2 nos pide el ángulo central θ del sector circular dada la generatriz y el radio. Si nos pide el ángulo central, entonces ahí tendríamos que despejar esta misma fórmula donde tendríamos el radio, esta misma. Entonces, para despejar el ángulo central, tendríamos que, si es lo que me pide, despejar el ángulo central, tendríamos que dejar solo θ para poder hacer el respectivo cálculo. Eso implicaría que al despejar, pues el 360 tendría que pasar, si está dividiendo, tendría que pasar a multiplicar el otro lado. Entonces nos quedaría 360 multiplicado por el radio. 360 multiplicado por el radio, y del otro lado nos quedaría θ dividido por la generatriz. Luego hay que recordar que necesitamos despejar θ, entonces la generatriz que está multiplicando tendría que pasar a dividir. Entonces nos quedaría 360 grados dividido entre la generatriz multiplicado por el radio, y ese es el valor de θ. Exactamente lo que ustedes están viendo aquí, ¿no? Resulta del despeje que acabo de hacer. Eso en el caso de 2. El caso del 3 nos pide la generatriz. Si se trata de la generatriz, entonces hay que despejar g en esta fórmula. O en esta porque es más sencilla. Si la despeja aquí, también le va a dar lo mismo, pero yo considero que en esta es más sencillo de despejar. Entonces tendríamos r, le voy a poner un 1 aquí abajo. Si yo divido r entre 1 va a seguir siendo r, pero lo voy a hacer para poder completar fracciones. Y eso tiene un propósito, porque como lo que voy a despejar también es una fracción, que sería esto, θ sobre 360 está multiplicando, entonces lo voy a pasar al otro lado a dividir. Quedaría θ entre 360 grados, y del otro lado nos queda la generatriz ya despejada, que es lo que el problema nos está pidiendo. Entonces aquí simplemente tendríamos que multiplicar extremos y medios. 360 grados multiplicado por el radio, eso son lo que va en el numerador, y en el denominador θ por 1 sería θ. 360 sobre θ por r es igual a la generatriz. ¿Bien? Sería esta fórmula que aparece acá. Lo que estoy haciendo es simplemente deducir cada una de las fórmulas,
y lo estoy justificando de una manera sencilla. En el número 4, aquí pide la generatriz dado el ángulo central θ. ¿Cómo podríamos hacer para calcularlo? Pues ahí tendríamos que utilizar la otra fórmula, ¿verdad? La generatriz dado el ángulo central θ. Entonces aquí podríamos utilizar esta fórmula que aparece aquí, la de la longitud, y podríamos calcularlo despejando g en esa fórmula. Entonces voy a poner otra vez L, lo voy a poner sobre 1, que es la longitud, y θ sobre 180 lo voy a pasar a dividir. θ sobre 180 para hacer el despeje. Del otro lado queda pi por la generatriz. Entonces aquí al multiplicar nos quedaría 180 grados por L, que es la longitud, y abajo tendríamos θ por 1, sería θ. Del otro lado tenemos pi por la generatriz. Como pi está multiplicando, pasa a dividir al otro lado. Entonces nos quedaría 180 sobre θ por pi, porque pi pasó a dividir. Longitud igual generatriz. 180 se divide entre θ por pi y se multiplica por la longitud, y esa es la generatriz. Es esta fórmula que ustedes están viendo aquí, ¿no? De ahí resulta cada uno de los elementos que acabamos de calcular. Recuerde que la longitud del arco de un sector circular es esta, y de ahí lo hemos retomado. Las medidas del cono se pueden calcular cuando la relación de la circunferencia de la base es igual a la longitud de arco del sector circular. Cuando las dos fórmulas son iguales. Por ejemplo, aquí nos pide encontrar el ángulo central del sector circular dada la generatriz 30 centímetros y el radio del cono 4 centímetros. Entonces tendríamos que utilizar esta relación, que es la que ya calculamos para el ángulo θ. Esta ya la teníamos. Entonces ya vimos cómo se despeja 360 entre la generatriz por R. Esta fórmula la acabamos de deducir hace un momentito. Entonces solo es cuestión de sustituir los valores en esta fórmula. Entonces en lugar de la generatriz vamos a poner 30 centímetros y en lugar del radio vamos a poner 4. De esta manera, 360 sobre G por R, 360 entre 30 por 4, hacemos el cálculo y esto nos va a dar 48 grados. Entonces θ es 48. Ahora ustedes van a resolver cada uno de los ejercicios de la página 155 aplicando cualquiera de las fórmulas que hemos podido deducir en esta clase.